Hola y bienvenidos a este canal. Si este contenido les gusta, agradecería que le dieran un like y se suscriban. No Game No Life, volumen 7. Prólogo. Tratemos de imaginar. En este momento, estás jugando una partida en línea de un juego de disparos en primera persona. Estás de pie en un lugar donde se puede observar todo el mapa cuidadosamente desde muy lejos. En la cima de una pequeña colina, donde se puede tener una vista panorámica de un elegante paisaje, así como la gran cantidad de balas que se disparan unos a otros con armas de fuego. No puedes parar de decir: la gente parece basura. En tus manos tienes un rifle de francotirador, sniper rifle. Quieres acabar con aquellos que no saben cómo manejar un arma de fuego, ni siquiera la forma de usarla. Al igual que la forma en la que está escrito que los rifles, armas, están hechos por el bien de los francotiradores. Francotirador, si tomas el diccionario y buscas esa palabra, estaría escrito algo como apuntar y disparar desde largas distancias o algo así. Si se tratara de un arma hecha para cargar y disparar al azar, entonces estaría escrito como fusil de asalto. Por lo tanto, no importa cómo se piense en ello. Es un arma de fuego que está hecha para apuntar y disparar a larga distancia. Así es, se trata de un arma para que puedas apuntar de forma unilateral, con resultados que tú mismo obtendrás. Vamos, ahora que ya lo has confirmado, baja lentamente tu cuerpo y prepara el arma. Ahora, vamos a tratar de disparar a una pequeña distancia. Unas 20 o 30 de esas cabezas deben de reflejarse sobre la mira. Si haces eso, entonces, ciertamente, en breve, un aplauso atronador por completo llegará a ti, diciendo cosas como come tierra y muérete o pon atención, principiante, novato. Un montón de cosas como esas. Una cantidad impresionante de personas que se dedican ampliamente a molestarte. Insultos llenos de rabia y provocaciones verbales. ¿Qué pasó? Cuando disparaste con el rifle de francotirador, lo único que conseguiste son un montón de insultos. Eso es todo. Así que no lo entiendes, ¿verdad? ¿Estás pensando en que esto es irrazonable? De pura coincidencia, un joven que era puro e inocente en ese momento pensó exactamente lo mismo. ¿Qué demonios? Regresó mientras golpeaba furiosamente el teclado. Pero, por desgracia, no hay nada de irracional en esta historia. Es solo que no había alguien que se opusiera al sentido común y fue duramente criticado como si eso fuera normal. Eso fue todo. En cualquier caso, en todos los juegos hay una táctica establecida. Eso es algo que existe por encima de las normas y especificaciones. El mejor movimiento fue optimizado lógicamente. En los juegos es el equivalente a un conocimiento, forma, común absoluto e inviolable. Y además, ¿qué pasaría si te opones fácilmente y sin pensarlo lo desafías? La respuesta es esta. El niño que alguna vez recibió los insultos verbales actualmente es un adolescente. Hoy, una vez más, mientras hacía girar el arma en sus manos dentro del juego, pensó: ya veo, atrincherarte a ti mismo y esperar mientras te dedicas solo a ser un francotirador es una táctica eficaz. Pero si todo el mundo piensa en eso, atrincherarse y dedicarse solo a ser francotiradores, entonces no podrá establecerse el juego. Eso es igual a la forma de jugar en el fútbol. Pasar la pelota sin cesar a los aliados no es una violación de las reglas. Eso es igual a la forma de jugar en el ajedrez. Moviendo al azar una pieza sin parar con la finalidad de provocar al enemigo no es una violación de las reglas. Pero ya que es una batalla entre jugadores, si violas una regla podría ser mal visto. Existe un entendimiento implícito. Si todo el mundo quiere obtener algo, divertirse, van a abstenerse de hacerlo dentro de las posibilidades existentes con ese sentido común. Si te opones fácilmente a eso, es natural que recibas un golpe, por lo que será natural si te insultan, ¿verdad? La cortesía, la etiqueta, son cosas que son importantes para las personas. Disparar a un cuerpo muerto, divertirte, sin duda eso es malo, o algo así. Es como, hazlo así o sea así. Si te levantas decentemente, entonces tal vez tendría sentido, ese tipo de sentido común, sofismo. Pero, el adolescente que creció inútilmente como un ejemplo clásico de un no buen humano, jugador. Hikikomori ni sería una vergüenza para ti sin importar a dónde lo lleváramos. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué los rifles de francotirador se incluyen? Pensó, sacando la lengua como gesto de burla. Hoy, una vez más, tomó el rifle de francotirador y esparció por todo su alrededor minas M18A1, Claymore y armas centinela, Sentry Gun. A través del campo, él corrió vigorosamente y después de cambiar de posición, él continuó con su confinamiento. No se preocupó por los jugadores intermediarios con ese sentido común que piensan que el juego no se establecería con algo de ese nivel. En primer lugar, ¿qué era ese sentido común? Es un movimiento para ganarle a los fuertes. Algo que los débiles tienen es una estrategia. Y luego, el cuchillo del jugador experto, el fuerte, que había conseguido pasar a través de las trampas que el adolescente había puesto alrededor y de evadir su punto de mira. ¿Qué fue eso? En ese mismo instante, el estándar al final, es solo algo que estaba destinado a ser ignorado. Al igual que eso, pensó mientras contempló al oponente morir frente a él. El adolescente comenzó a reír con los ojos en blanco. No está tan mal, maldición, eres demasiado. Bueno, él envió dicho mensaje. En cualquier
cualquier caso, en todos los juegos hay un sentido común. Eso es algo sobre las especificaciones y normas. El mejor movimiento fue optimizado lógicamente. En un mundo donde todo es decidido por juegos, esto es el equivalente a un conocimiento, teoría, común absoluto e inviolable. Y además, ¿qué pasaría si fácilmente te opones y sin pensarlo lo desafías? La respuesta es esta. Hace más de 60 años atrás, en la frontera de una colina, la cual con el paso del tiempo sería llamada la Federación del Este, una pequeña niña zorro dorada levantó la vista al cielo con ojos inertes y pensativos. El cielo fue pintado por las sombras de la noche en su extremo, algo que se refleja como si quisiera interrumpir la presencia de la luna roja, una pieza gigante de ajedrez que se podía ver desde cualquier lugar de este planeta, que se extiende como si quisiera perforar el cielo mientras dejaba caer su forma en la tierra. Hace más de 6000 años, se decía que el dios en su cima había enumerado los 10 compromisos y exaltado que el mundo ha cambiado. Pero la chica pensó, con sus nublados ojos de color oro, tú, gran mentiroso. La gran guerra llegó a su fin, las guerras desaparecieron y se garantizaron los derechos. Ya no hay necesidad de sufrir o de temer a la violencia por más tiempo. Fue una mentira. Era una mentira. Todo era una gran mentira. Si la guerra terminó, entonces, ¿por qué nosotros, las bestias guerreras, continuamos con esta guerra civil? Juego. Si se garantizaron los derechos, entonces, ¿por qué es que nosotros, estamos temiendo a todos y cada uno de los nuestros? Si la necesidad de temer a la violencia y el sufrimiento desaparecieron, entonces ¿por qué? ¿Por qué es que estoy obteniendo heridas por el temor a la violencia y sufriendo de dolor? Las lágrimas cayeron por parte de la chica vestida con ropa ensangrentada, como si ella rogara por una respuesta. La forma de la cola o de las orejas, la presencia o ausencia de partes, el color de la piel, las diferencias que formaban los clanes, grupos, quienes se mataban entre sí. Si otra raza explotara a las bestias guerreras, un clan, la otra parte de las razas, clanes, dirían está bien, se lo merecen y estarían complacidos. Ya han pasado más de 6000 años desde que las bestias guerreras continuaron con su guerra civil, juego, de que se aferraran a ese estándar. Esto es malo. Vamos a dejar esta lucha sin sentido entre compañeros y ayudémonos el uno al otro, dijo ella. Pero, si la joven, y de igual modo, sabia chica, iba a estar en desacuerdo con ese conocimiento común, teoría, el uso de este tipo de sensibilidades. Los débiles, una pieza, no deberían dejar que sus bocas sean calladas. Ella sería aplastada con miserable malicia, así como así. Y luego, por encima de la colina sin nombre, la chica que se había derrumbado al mismo tiempo que era cubierta de sangre. Incluso su derecho de matar o morir se le había negado. Con su débil conciencia, miró la pieza gigante. Y ella finalmente lo entendió. Las 10 compromisos dicen, no robar sin permiso, no violar sin permiso, no matar sin permiso. Pero eso no era algo que protegiera a los débiles, ni mucho menos algo que perdonara la debilidad. Engañar, chantajear, amenazar, no importa qué métodos tengas que utilizar. Después de establecer las normas, golpear, robar, violar, matar, todo estaba permitido siempre y cuando así se haya establecido. Si eres fuerte vives, si eres débil mueres. Si ganas, lo ganas todo. Si pierdes, lo pierdes todo. Incluso si estás en lo correcto o incluso si estás equivocado. Al perdedor no se le permite el derecho de quejarse. Si no te gusta, entonces conviértete en el fuerte jugador, no en el débil pieza. Eso dicen. Si conspiras cuidadosamente con todo lo que tienes, serías capaz de hacer lo que quieras con los derechos de los demás, convirtiéndote en el representante absoluto, gobernante. Así es, ya sea que las haya creado el Dios Supremo o quien quiera que sea, los 10 compromisos, juramentos, cambiaron lo que era. Con tus manos, en lugar de tomar la mano de alguien más, es mejor golpearlo. Así es como debe ser. Con tu fuerza, en lugar de convertirte en un escudo para los débiles, con ese poder es mejor dominarlos. Así es como debe ser. Ya veo, ese es el sentido común, teoría. Si estás buscando tu propio interés, entonces es mejor gobernar a los demás tanto como te sea posible. Así es como se estableció. Con la creación de tal regla, están careciendo de entendimiento. ¿Hubo un cambio en el mundo? Nada cambió, es solo que, con el fin de matarse y golpearse los unos a los otros, el procedimiento requerido para ello simplemente aumentó en uno. Eso es todo. La chica finalmente entendió esa desesperación, realidad, pero ella se rió. Ese estándar es una estrategia que los débiles tienen para ganarle a los fuertes. Es una estrategia. Y entonces esas cosas son hasta el final nada más que cosas destinadas a ser ignoradas. Incluso la inevitable cosa llamada sentido común, teoría, no es la excepción. Pensó mientras que soportaba las náuseas causadas por esa cosa sin escrúpulos. Entonces, la chica dijo mientras calmaba su cuerpo que levantó con un grito de dolor ese sentido común, teoría. Definitivamente voy a destruirlo y me pondré en pie. Voy a anular ese vicioso sentido común, estándar. Definitivamente crearé un grandioso destructor común. Estrategia. Ese destructor común también será algo destinado a ser ignorado, pero eso está bien. No importa cuántas veces, no importa cuántas infinitas veces. Al final el estándar es destruido
sólido y se mantiene así, debe existir. Con tus manos, en vez de golpear a los demás, es mejor tomar sus manos, con ese estándar. Con tu poder, en vez de dominar a los débiles, es mejor si eres su escudo, con ese estándar. No importa quién sea, no es solamente un débil, pieza que está ahí solo para ser dominado por alguien más. Es mejor si ellos mismos son sus propios representantes, jugadores, con tal estándar. Yo probablemente lo encontraré, no, definitivamente voy a encontrarlo, y entonces, en ese día, en ese momento, el estándar que había menospreciado, después de mirar a quien promulgó y pidió su inevitabilidad, la niña tomó su decisión. Si oponerse fácilmente y ser derrotado es lo común, estándar, entonces, vamos a oponernos de manera astuta ante eso. Engañar, predecir, amenazar, de forma insidiosa, aún más despreciablemente a fondo, sin escrúpulos y sin fin. No importa los métodos que tenga que usar, definitivamente me las arreglaré para lograrlo. Algo que incluso ese Dios, que con arrogancia exagerada había cambiado al mundo, no podía hacer. Definitivamente nosotros, con nuestras manos, cambiaremos al mundo. Sí, un sueño extraordinario que solamente a un absurdo niño se le podría ocurrir. Ahora en el pasado, sobre la colina que no tenía nombre, en un santuario sin nombre, la niña zorro dorada sin nombre pensó, al igual que el que está en la cima de esa pieza, usaré todo lo que está permitido por las reglas. Riendo con eso, ella hizo el movimiento que superaría cualquier estándar, en otras palabras. Ella ejecutó un gran truco sin precedentes y sin igual. Y luego, una tormenta nació, invadió y erradicó la guerra civil que había durado aproximadamente 6200 años. Una tormenta incuestionable e irrefutable que acabó con todo, la ira, el odio y los lazos del rencor. Se llevó todo y luego desapareció. La tormenta incluso se había llevado la tierra del conflicto, fue arrebatada de los que se mataban entre sí, y en su lugar, un solo país nació. Un país que se encarnó de los extremos de ese sueño, de esa idea absurda que la niña una vez tuvo en el pasado. El nombre que, en medio siglo, se hizo conocido a través de muchos de los grandes países del mundo, era la Federación del Este. La joven zorro dorada ya no estaba allí. Ella ahora es conocida como Maiko, una existencia que es temida por todas las bestias guerreras. Y entonces, el truco que ella ideó en su juventud es, ahora mismo, bien entonces, ahora. ¿Qué tal si empezamos el juego ya? Molesto Dios. Cuando la ya una vez zorro dorada sin nombre se había derrumbado, en esa colina sin nombre, en el santuario sin nombre. Ahora, Federación del Este, en la capital. Kanagari, en el templo de la sacerdotisa Milles Chiro, ante los ojos de todos los que se encontraban en ese lugar. El truco llamado Dios arremolinaba su puro y enorme poder. Tus palabras, disparates, definitivamente las he oído. Como tal, pueden comprobarlo ustedes mismos, pero lo que movía los labios de Maiko, las palabras hiladas a cabo no eran de Maiko. Hizo temblar el templo, no, la capital, Kanagari, incluso el océano. Por no hablar de la Federación del Este, incluso parecía engullir a Elukia, la fuente de alimentación de esta tormenta. Fue el truco que Maiko albergaba en su cuerpo, incluso durante su juventud, la quinta esencia. El poder que tenía y que habló con voluntad a través del cuerpo de Maiko, quien ahora se convirtió en un títere. No puedo entender los locos deseos de querer apresurar sus muertes. Ustedes mortales esperan una muerte inevitable. Maiko, cuyo cuerpo albergaba a un dios antiguo, vio a todos los que estaban alineados con su conciencia nublada. Acelerando sus muertes, ella miró a los 7 individuos que desafiaron a un dios, enfrentándolo en un juego. Pasando lista. Primero, Sora, 18 años de edad, virgen. Vamos a responder con frialdad ya que estoy apresurando mi muerte. El joven de cabello negro, un Imaniti, hombre, Sora gritó, mientras que distorsionaba un extremo de su boca completamente al margen. Siguió riéndose del poder de la presencia divina, mientras movía su mano haciendo como si el viento fuera solo una pequeña molestia. Rara vez se podría jugar contra un dios antiguo, ¿sabes? Yo sin duda sería un fracaso de gamer si tuviera que dejar escapar esta oportunidad. Segunda, Shairo, 11 años de edad. Ahora, nosotros no tenemos mucho tiempo libre para estar esperando su hermana pequeña. Shairo continuaba con sus ojos entreabiertos. Tal vez ella había renunciado a seguir cuando su largo pelo de color blanco seguía moviéndose por el viento. De tercera, Stephanie Dora, no quiero morir, me niego a que. Cuarta, esclava indigna de Sora-sama y Shiro-sama. Jibril, más importante aún, estaba a punto de dejar caer un airstrike, la grima, por ser calificada como una mortal, así que te ordeno que te disculpes. La preciosa fuente del sentido común, la chica Imaniti, Steph, estaba gritando con dolor y ojos llorosos. La chica Flugel, Jibril, interrumpió con una peligrosa sonrisa mientras le estaba dando órdenes a un dios. Quinta Plum, también soy conocida por ser una parte del aire, actuaré en consecuencia. Mediante la lectura del estado de ánimo y dejando fluir. La que anunció su propio nombre para seguir el orden era una chica vampiro, corrección, un chico llamado Plum, con una cara que mostraba signos de ser una hermosa chica que sufre de mala suerte. Una sonrisa seca de renuncia puede ser vista por la forma en la que respondió. Sexta, Disu, Izuna, La joven bestia guerrera, Atsuse Izuna, trató de seguir
seguir el flujo y continuó mientras se sentía desconcertada. Pero, después, se arrodilló junto a su abuelo Atsuse Ino, el anciano bestia guerrera que había presionado su cabeza hacia abajo. Por favor, siéntase cómoda, Maiko-sama. Él bajó la cabeza y dijo eso, pero sus palabras no fueron dirigidas al dios antiguo. Fueron dirigidas hacia la inconsciente Maiko. Son un grupo casi digno de desconfianza. Pero, exactamente es por eso. Por favor, déjelo en nuestras manos. Vamos a darle definitivamente una paliza y a ganarle a ese dios arrogante, Disu. Mientras que Izuna trató de imitar los gestos de su abuelo para suavizar las cosas, su espíritu de lucha continuaba filtrándose mientras hablaba. Esas son las 7 personas. Cada uno de ellos parecía no tener nada que ver con la sensación de tensión y carecían de todo elemento de fiabilidad. Cada uno de ellos llevaba un enorme equipaje en sus espaldas, su edad, raza, género e incluso. Cada uno de ellos no tenía ninguna relación. Era un encantador grupo de tontos que salieron a hacer algo tan imprudente como desafiar a un dios, de modo que pudieran anular la justicia absoluta conocida como sentido común, que consiste en el orden establecido, reglas, por el dios supremo. Si lo hacen no como una simple pieza, orador, pero como alguien de igual posición, un jugador. Maiko sonrió con amargura en su interior, con su conciencia mientras recordaba incluso la belleza de ese punto de vista. Pero, al mismo tiempo, pensó que por su situación era algo incomprensible. Entonces pueden jurar, y con esas palabras, reconocer sus propias muertes en este inútil juego. El dios antiguo claramente los presionó para que anuncien el juramento que dará lugar a sus propias ruinas. Pero, antes de eso, ¿puedo preguntar una cosa? Sora de pronto levantó su voz, como si acabara de recordar algo. Estaba tan relajado que parecía estar fuera de lugar. Si bien, interrumpiendo a sus compañeros que habían levantado sus manos para anunciar el comienzo del juego, él preguntó, ¿su nombre? Todavía no lo he llegado a escuchar, ¿de acuerdo? ¿Por qué quieres saber eso? Insignificante existencia. Para un oponente, Dios, al que le voy a dar una paliza haciéndole perder, al menos quiero recordar su nombre, que sería lo mínimo cortés, ¿verdad? El shock hizo que la atmósfera empeorara. Todo el mundo en ese lugar, incluso la Flugel, Jibril, se aterró ante el enojo del dios antiguo. Si las 10 compromisos no existieran, todo en ese lugar habría sido aniquilado con solo esa presión abrumadora. Maiko comenzó a reírse ante tal hecho. Ya había pasado más de medio siglo desde que su cuerpo albergaba la quinta esencia. ¿Hubo alguna vez un momento en el que ella mostrara tal enojo? Más aún. De acuerdo, dije algo especial que la hiciera enojar, cuando era debido a la charla frívola de un insignificante Imaniti que, al igual que la respiración, ni siquiera podía darse cuenta de lo que estaba haciendo. Ahí, está bien, tú no dijiste nada especial, no es así, porque, en realidad no tenía ninguna intención de Ufin. Al ver la cara horrorizada de Sora, Shairo declaró con una sonrisa mientras levantaba su dedo pulgar. Ahí, lo que pasa es que, con solo respirar, haces enojar a la gente, sé cómo era de esperar del maestro, y pensar que va a tratar de hacer que el dios muera de rabia, qué inteligente. Con esto, se demostró que hay gente por ahí que se acercaría a un dios solo para darle un puñetazo en la cara, qué admirable. Realmente. ¿Detenemos el juego y usamos la violencia de las palabras para matar a un dios? Si se trata de Sora-sama, entonces él puede ser capaz de hacerlo. Sora, realmente es peligroso, Disu, maldito mono, bastardo. ¿Tienes alguna enfermedad terminal en la que morirías si te pones serio aunque solo sea por un momento? Maiko en secreto dejó escapar una sonrisa en su conciencia confusa, al ver a las figuras haciendo un alboroto lleno de armonía. Al mismo tiempo, dentro de sus pensamientos que parecían a punto de desvanecerse, ella vio, a lo largo de una de las miradas del dios, que ni siquiera estaba esperando las palabras del juramento, comenzó a crear el tablero de juego, el templo de la sacerdotisa, Miyeshiro, y ampliando a partir de ahí los rascacielos de Kanagari. Después, las ciudades de las distintas islas de la Federación del Este, que supervisan la patria que tuvo establecida durante toda su vida. Ella pensó, en el pasado, la niña zorro dorada sin nombre vio un sueño que vio mientras destruía en repetidas ocasiones el sentido común en el país, que construyó mientras buscaba lo que existía más allá de eso. Pero esa niña del pasado ya no existía más. Maiko, la niña que se convirtió en un adulto, en un día determinado, lo terminó notando. El destructor estándar claramente tiene un final. Se mantuvo investigando el juego hasta saber todo sobre él, hasta llegar al punto donde obtenía las primeras victorias, al igual que en los juegos de preguntas. No importaba cuánto lucharan los débiles, piezas, definitivamente no serían capaces de saltar fuera del tablero. El que desafía, jugador, y el que ora, orador. No importa a dónde vayan en este mundo, que es el mismo tablero donde los fuertes, jugadores, se divierten usando a los débiles, oradores, como piezas. Ese estándar solo no podría revocarse, y no es el truco que la niña usó en su juventud, el que Maiko había usado con resignación y decepción, pero, bajando la vista, su conciencia regresó al jardín interior del templo. Por allí había una vista que incluso la chica del pasado no podría haber soñado. Imanitis, Flugels,
vampiros, bestias guerreras. En los tiempos antiguos, Gran Guerra, ellos eran los que se mataban entre sí a través de la fuerza y la violencia. Ahora, con otro método, juegos, se roban y desprecian entre sí. Los representantes de esas razas cuya potencia y vida útil e incluso sus existencias diferían, ahora se han reunido bajo un mismo techo, riendo juntos. Más aún cuando todos ellos, aunque sus intenciones eran diferentes, tenían el mismo objetivo. Están riendo en armonía bajo la acción de una tonta idea, llamada desafiar a un dios antiguo. Algo que está lejos de ser lógico. En serio, esto realmente está muy bien, ¿verdad? ¿Fue debido a que estaba muy enojada o era porque estaba concentrada en su trabajo? Durante un determinado tiempo, el control del dios sobre su cuerpo se había perdido y obedeciendo a la conciencia de Maiko, ella preguntó, mi error, el error que cometí en ese momento, ¿puedes corregirlo? Maiko extendió su mano lentamente hacia el aire. Después de que agitó su brazo, un brillante peón blanco se reclinó en la palma de su mano. Eso sin lugar a dudas era una pieza de raza, la pieza de las bestias guerreras. Corregir el error de ese día para pagar la cuenta que se ha ido acumulando desde esa vez. Si no hago eso, entonces no estoy calificada para reír junto a ellos. Pero, si yo puedo hacerlo, entonces en ese momento con total seguridad, si tú lo deseas así, entonces la Federación del Este, las bestias guerreras, caminarán junto a ustedes, dijo Maiko, que siguió siendo problemática y angustiada, pero, para ser honesto, realmente no entiendo cuál fue el error que hizo Miko-san y que está poniendo todo serio ahora. Pero, el hombre, que era sospechoso de tener una enfermedad terminal de la cual él moriría si se ponía serio, dijo imponentemente, si estamos hablando acerca de corregir algo, entonces, ¿por dónde hay que empezar a corregir el error para ponernos serios? El que desafió a un dios antiguo, que no era diferente al universo mismo, gritó, mientras rechazó la gravedad del asunto. Todo eso al mismo tiempo que no sabía sobre las preocupaciones o las angustias de Maiko, o era exactamente porque él ya lo sabía. Los hermanos declararon, con los ojos exactamente iguales a los de un niño que ha amenazado con las expectativas. Somos muy afortunados. Hemos sido bendecidos con la oportunidad de jugar contra un dios antiguo, un dios con estos jugadores. Y, si vamos a jugar un juego, entonces vamos a ganar, por supuesto, y como tal, obviamente. Y como es natural e inevitablemente, la Federación de Elukia, nosotros, obtendremos tanto a la Federación del Este, al dios antiguo y varias cosas más junto con él, no hay nada más aparte de eso. Es fácil de entender, ¿cierto? Tú realmente piensas en las cosas que molestan a los adultos. Ella pensó con una cara de niño, disfrutando de las profundas emociones. Lo que se reflejaba en los ojos de Maiko era algo que había dejado de reflejarse por un tiempo. Vamos a dejar esas cosas molestas a un lado. Este mundo es un juego, ¿sabes? Habló con una intensa voluntad, los dos pares de ojos que albergaban un color alegre en ellos. Este es un juego estúpido para competir. Eso es lo único serio, estúpido. ¿Qué podemos hacer con esas cosas sin valor, cierto? Es porque, para nosotros perder es algo imposible. Este es un juego para decidir quién es el más estúpido. No hay razón para nosotros el perder en un juego de la estupidez contra un dios en lo absoluto. Este es un juego que era así de simple. Tanto el fuerte, jugador, y el débil, pieza, simplemente se retan y consiguen alguna revancha. Es solo una retrospectiva. Ya sea que se trate de el que desafía, jugador, o el que ora, orador, es todo acerca de cómo quieres que sea. Si el juego que has estado investigando hasta ahora tiene más secretos para ti hasta el punto donde la victoria se consigue con el primer movimiento, entonces ahora va a comenzar un juego que decidirá quién hará el primer movimiento. Con una lógica simple y directa, arma que disipó la imprudente desesperación de Maiko. En cuanto a aquellos que predicaban que el final estaba cerca, de hecho, al final era una verdad sin fin. Juntos propagan su pasión, Maiko dijo. No quiero admitir esto, pero yo también estoy envejeciendo, ¿sabes? Divirtiéndose, Maiko de repente pensó, seguramente debe haberse reflejado en los ojos de estos dos. Sora y Shairo, el mundo simple, incluso pienso que es diferente al de mi juventud. Era algo que solo a los niños se les permitió ver, y si no lo hubiera visto realmente, si el mundo es, en verdad, justo como ellos dos dicen, algo que era solo así de simple, entonces, ¿y si solo fuimos nosotros, todo el mundo, los que estábamos pensando que era algo complicado? Está bien, así que cuento con ustedes. Con esas palabras que cayeron junto con su sonrisa amarga, cada uno de los locos que estaban a punto de desafiar a un dios mostraron una sonrisa. Justo como ellos lo deseaban y esperaban, era algo tan simple y tan fácil. Algo para decidir quién era el más estúpido. Era muy fácil de entender. Bien, que empiece el juego. Sora gritó alegremente, al mismo tiempo que Maiko arrojaba la pieza de las bestias guerreras. Alto, muy alto por encima de su cabeza. La pieza, que fue lanzada al aire y que inclusive alcanzó al dios antiguo, que se arremolinaba más allá de los cielos. Todos levantaron sus brazos, y como si trataran de perforar el estrecho patio en el interior del jardín, Aschente, lo juro por las reglas. Los gritos del juramento hicieron eco, iniciando
iniciando el juego que se iba a adherir con los 10 compromisos. Utilizando la declaración que obedece las reglas establecidas por el Dios Supremo, mentiroso, que dijo que el mundo había cambiado, esa era la señal. Energía acumulada, que meneaba ráfagas de energía divina que se habían acumulado. En su conciencia dio las gracias desde el poder turbulento que se extendía como un tsunami. Maiko pensó, el mundo no ha cambiado en lo absoluto. La chica que alguna vez pensó que durante su juventud lo iba a cambiar con sus propias manos, anhelaba un sueño. El sueño del que me desperté cuando estaba subconscientemente convertida en un adulto, nos sumergiremos en ese sueño otra vez, pensó Maiko. En este juego, el dios antiguo, en ella, cuando seamos capaces de demostrar que ganamos. Ahora, por primera vez, el mundo debe cambiar. En aquel momento estaba sola, sí, lo admito. Sus palabras cuando enumeró las reglas en el pasado distante, el día que terminó la Gran Guerra, no eran una mentira. El mundo podría ser cambiado, este mundo ha cambiado sin duda alguna. Es por eso que, no voy a disculparme. Sin embargo, autoproclamado Dios Supremo Han, no eres más que un mentiroso o solo eres un tonto. En el momento en que me des la respuesta, me disculparé tan solo un poco, para que llamara a un terrible mentiroso muchas veces. Es verdad, lo haré pacientemente, pensó mientras extendía ligeramente su lengua. Dejando atrás tales expectativas y sarcasmos, la conciencia de Maiko fue arrastrada mucho más allá de la luz. Este fenómeno fue presenciado por todos en el mundo, recreando, a través de un poder que apareció en una isla que flota por encima del mar desde el lejano océano oriental. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos y aunque inexplicablemente, incluso fue presenciado por los que estaban al otro lado del mundo. Era como si el planeta se hubiera distorsionado, no se podía evitar escuchar los gritos en toda la tierra y en el aire. La oscuridad de la noche se rompió y la luz del día se rasgó. Este poder irreverente, absurdo e irrazonable sacudió al planeta mismo. Este poder se convirtió en ondas, las ondas se convirtieron en materia, forma, se definió el concepto y entonces se reveló, imitando el inicio, creación, del universo. A través de la hazaña divina se replicó la creación de los cielos y la tierra, una tierra nació en el cielo. La tierra nacida en medio del aire, finalmente, se convirtió en una espiral hecha por un solo rayo. Los vórtices se arremolinaban y una torre que alcanzaba hasta la luna se construyó, se convirtió en un corredor celestial. Incluso si no eran capaces de entender lo que estaba pasando, sus instintos temblorosos eran suficientes. Los que, por desgracia, eran capaces de entender, se vieron obligados por sus instintos a ponerse de rodillas y temblar. ¿Quién podría ser? Una existencia única que ejecuta un milagro que desafía a la razón. Su sangre, alma, incluso su existencia misma parecía desvanecerse. Incluso cuando se superponen eternamente, su miedo, memoria, respondió, hacia el que, en el pasado, había definido todo el universo, el que creó los cielos y la tierra fue superado, su temor, memoria, habló. Es por eso que todas las personas que habían sido testigos de este fenómeno hicieron algo en ese día, sin tener cualquier otra cosa que podrían haber hecho o deberían haber hecho. Aparte de eso, en otras palabras, orando o Dios. Además de actuar de esa manera, no había otra cosa. Solo había una persona en la parte superior de la pieza de ajedrez gigante situada en el extremo del mundo. Un verdadero y auténtico Dios, el Dios Supremo, que supervisaba todo lo que estaba ocurriendo en este mundo. Achu sniff. Se habla mucho de mí hoy, aunque no es obra mía, se frotó su nariz roja, mientras sostenía una cesta de basura llena de pañuelos usados. Las únicas cosas innecesarias producidas incluso con el poder de un dios son mocos y quejas. Ser llamado mentiroso constantemente, ¿hay algo más cruel que esos rumores dañinos? Estoy a punto de llorar, ¿saben? Ted estaba viendo la nueva tierra que nació en los cielos mientras agitaba sus piernas por el descontento. Era un continente que flotaba en los cielos, que se expandió en una escala lo suficientemente grande como para cubrir completamente todos los territorios de la Federación del Este y de Elukia. Fue un gran tablero de juego que el dios antiguo había construido temporalmente, pero, jaja, esto puede ser un poco inesperado. Así que, ¿te gustan esas cosas bonitas y llamativas? Incluso para un dios antiguo, utilizar sus poderes es algo muy llamativo, ya sabes, dijo en respuesta a las palabras que había dicho Ted. Pregunta, ¿el trabajo realizado anteriormente es tu trabajo? Titular de la Estrella Grial en respuesta a su llamada. Una voz sonó haciendo eco de la nada, respondiendo. Fue extremadamente difícil de hacer algo así como conversar con el Dios Supremo, Ted, incluso con el poder de un dios antiguo. Sin embargo, no soy aliado de nadie. Me pregunto cuántas veces tendré que decirlo para que puedas entender asterisco achu asterisco. Además, responde apropiadamente cuando el Dios Supremo, yo, te habla. ¿Entendido? Ted estaba tratando de ser grosero, pero, con una sonrisa completamente irreverente, él arrojó otro pañuelo en la cesta. Falso. Fueron ustedes los que me han llamado desde el otro mundo. Su participación es prueba de esa intención. Si este mundo, juego, es una competencia para los dioses antiguos para ganar piezas de raza, quienes estaban luchando entre sí para obtener el derecho de desafiar al Dios Supremo, entonces, con la participación
intención del Dios Supremo significa que eso es lo que la voz le preguntó, pero Ted comenzó a reírse inmediatamente de eso. No hubo tal presión detrás de él. Si realmente tuviera que decir algo, entonces serían solo las expectativas. Pensó, ¿qué tal esta intención? Es porque quiero ver sus caras enfurecidas, ya que están arruinando el juego con ese malentendido. A pesar del tono infantil con el que había respondido, eran los sentimientos sinceros de Ted. Fue como se esperaba, pero la voz del dios antiguo resonó de la nada y continuó con indiferencia. Si no iba a tener tal convergencia, el titular de la estrella grial como es. Si quieres ver mi cara, puedes mirar hacia el futuro. No puedo decirlo de una forma más sencilla que esa. Sonriendo con amargura, Ted agitó la palma de su mano en el aire. Me enorgullece decir esto, pero a diferencia de otras personas, tengo buen gusto. Flotando en su mano estaba la prueba de la identidad del Dios Supremo. A partir de este momento decidí tener un principio para no mirar hacia el futuro. Ver spoilers. De acuerdo. La estrella grial es una herramienta con el concepto de la supremacía absoluta, un recipiente en el que reside el poder omnipotente. Incluso se podría decir que la energía existente en este universo no era otra cosa más que un fragmento de lo que se había escapado del recipiente. Para la persona que lo controla libremente, Ted, desde el principio, el tiempo e incluso la relación metafísica de causa y efecto ya no tenían sentido. Tanto la creación y la destrucción, el pasado y el futuro, incluso la observación y la definición, y todo lo que le sigue estaba a su propia voluntad. Para ver el futuro, donde los dioses antiguos tienen caras furiosas, crear un futuro así también me sería muy fácil, pero ¿es realmente divertido hacer trampa de esa manera? Mirar el futuro, ¿hay algo bueno como para hacer eso? Incluso si no es como Ted, quien posee la estrella grial. Si eres un dios antiguo también eres capaz de ver el futuro, en cierta medida, eso es cierto. Se rió con sarcasmo. No veo nada más que el pasado. Con un simple soplo, hizo desaparecer la cesta de basura y convocó un simple libro con una pluma. Ese libro, que el dios había creado y escrito, todavía era ocupado mayormente por páginas en blanco. Por eso estoy emocionado, con ganas de escribir el resultado de este juego. El resto, ya lo sabes. Fue el futuro previsto por el dios que había rechazado su omnisciencia. Una historia que todavía no existía, que relata un mito que incluso Dios no sabía. Ted dejó escapar una sonrisa irónica en silencio, esencialmente para ocultar su verdadera intención. No había ninguna posibilidad de que ella aceptara las palabras de Ted como verdaderas. Esa quinta esencia definitivamente no aceptaría eso como verdadero. Por tal motivo me llamaste, sin ninguna razón. Bien, la burla y la provocación eran, hasta el final, solo un bonus. El verdadero problema es, veamos. Sí, junto con una sonrisa amarga, Ted señaló una página en blanco. Tu nombre es desconocido incluso para la estrella grial. ¿No me lo puedes decir a mí? Porque no puedo escribir aquí algo que sea una mentira. Él había dicho eso, aunque tal vez era porque él había rechazado su omnisciencia. Debido a esto, Ted se rió. Sin darse cuenta, fue bastantemente revelador que el problema principal era también una provocación. Asterisco KSHH asterisco la comunicación se terminó, dejando atrás un ruido molesto de interferencia en el espacio. Guau, para sacarnos de la comunicación en conjunto, como jugador, me intriga. Mientras que dejó escapar un suspiro, Ted dejó caer la pluma en el libro que tenía en la mano. Por un lado, hay personas que piensan que el mundo es tan simple que hasta un niño lo puede entender. Por otro lado, hay personas que piensan que el mundo es complejo y extraño, tiene sentido ya que nunca sería comprendido. Por un lado, hay gente que piensa que el mundo no ha cambiado y que no cambiará nunca. Por lo tanto, hay personas que piensan que el mundo está cambiando constantemente y siguen tratando de cambiarlo en este momento, tanto en el pasado como en el presente. Eso también era cierto para las personas, máquinas, animales, los dioses, eran realmente parte de ellos. ¿O era posible que? Ted se cubrió el rostro, como para responder a todas y cada una de las preguntas. Él pensó que solo por el hecho de permitir que todos fueran escépticos, quejándose de que no era una mentira. En ese día muy, muy lejano, el mundo realmente ha cambiado, ya sabes. Cuando el dios único de los juegos levantó la estrella grial, sin duda, con estas manos, cambió, ya sabes. Pasando los cielos y la tierra a un tablero de juego, transformando las leyes en compromisos que habían cambiado, sin duda. Pero incluso si el cielo y la tierra cambiaron, hay cosas que no van a cambiar y que no deben cambiarse. No puedo cambiar ni siquiera a los que viven, jugadores, en este mundo. Juego es algo que no debe cambiar. Al igual que la voluntad del viejo mito, esos dos, se hace una referencia a Riku y Subi, que me ayudó a nacer. La estrella grial me permitió cambiar al mundo. Los que viven en este mundo, jugadores, deben desear que cambie, ¿sabes? Ustedes chicos lo van a cambiar, ¿cierto? Van a anular todo hasta llegar aquí, ¿verdad? La voluntad del nuevo mito, estos dos, se hace una referencia a Sora y Shairo. Esta vez, va a cambiar incluso a los jugadores. Todos. Seguramente eso será agresivo. Tal vez incluso sea una molestia, mientras que no hagan preguntas. Arrastrando todo alrededor con un método similar al del peor niño con mal comportamiento que se podría imaginar, no importa
quien sea, seguramente será acorralado hasta el punto en que no tendrá más remedio que cambiar. En ese momento, ese mundo, tablero, de arriba finalmente tomó su verdadero significado. Desde la creación del universo, un juego realmente interesante está finalmente a punto de comenzar. Ted bajó sus piernas y las cruzó mientras esperaba desde el fondo de su corazón el momento en que quedara grabado. En tiempo pasado, así como así. Tú también, no puedo esperar a llamarte por tu nombre la próxima vez que nos encontremos, ¿de acuerdo? El único en este mundo. Ted sabía que eso iba a distorsionar el mundo ante sus ojos, la quintexencia que provenía de Maiko. Anunció, para esto, no hay nadie como tú. ¿Quién creó a la máquina con corazón? Esta chica, sin embargo. Para que puedas hacer esa cara, después de haberse tragado sus palabras, forzadamente trató de sonreír. Él simplemente miró fijamente al enorme tablero de juego construido, el cual sacudió la tierra y el cielo, muy profundamente dentro de él, como si no dejara pasar el más mínimo movimiento de sus manos o de sus pies que le permitirían escribir el nuevo mito. Él solo se quedó mirando, y no importa la partida, juego, que tú observes, debo animarlos a ellos, ¿cierto? Animar a tu jugador favorito es bueno, pero también es difícil rechazar una molestia. ¿A quién debería animar? A pesar de que el Dios Supremo reflexionó eso, levantó la cara rápidamente, y entonces, como si estuviera a punto de materializarse la verdadera naturaleza del mundo que había creado con sus manos, lo mismo ocurre con todos de lo mejor posible. Ánimo, todo está decidido, estoy animando a casi todo el mundo. Ja ja ja. Le dirigió una mirada que parecía muy relajada y que era muy apropiada para un final. Despierta, abre los ojos. Sora abrió los ojos cuando esas palabras atravesaron su sueño. Levantando su cuerpo como si estuviera a punto de desprenderse de la tierra, sus ojos parpadeaban aún con sueño, ya que no estaba totalmente despierto. Jaja, he aquí una hermosa situación incluso para mí. Sora se rió mientras se elogiaba a sí mismo. Después de echar una mirada discreta a su alrededor, con esa simple mirada, descubrió dos problemas. Sora pensó con la cabeza completamente calmada, categorizando el orden de gravedad. El primer problema era un motivo de preocupación, un cambio en el comité de los 300. El ranking oficial Bisoujo dentro del cerebro de Sora, en otras palabras, era el hecho de que era una niña muy linda, el aspecto que atrapó a su mirada, la cual dejó de vagar. Una niña estaba flotando en el aire, sentada encima de un bote de tinta de su misma estatura mientras apoyaba su mejilla en su mano. Una niña joven, vestida con una elegante ropa oriental, sin embargo, con un estilo diferente a los de la Federación del Este. Ella estaba sosteniendo un pincel en sus manos, con un sinnúmero de rollos que se extendían sobre su espalda como alas o como un velo. Ella miró hacia abajo con sus ojos plateados, no, con ojos falsos y enigmáticos que parecían no tener interés en cualquier cosa. Siguió con sus ojos algo que estaba allí, en algún lugar, pero no aquí, en este lugar, como si ella fuera una marioneta. Pero Sora, con los ojos que habían sido robados por la belleza divina. Para Sora, que ya se había cansado de ver solo chicas hermosas, esto era un asunto serio y también un motivo de preocupación. Tendrías toda la razón si tú dices, ¿qué diablos estás diciendo cuando no eres más que un virgen? Pero, cada una de las chicas que he conocido desde que llegué a este mundo, Disboard, no conocen la palabra moderación. Una princesa que humillaría públicamente a cualquiera idol si estuviera junto a ella. Un ángel que dejaría a las modelos top en un complejo de inferioridad. Una niña que Monomimi que despertó su atributo Loli como una ayuda para la detención unilateral de los criminales. Ya sea ellos o aquellos, todos son iguales. Todavía estoy actualizando mi historial de estar sin una novia, sin embargo, esto es porque la ocurrencia de Sora, quien acababa de acostumbrarse a las mujeres lindas, una Bisoujo no debería ser suficiente como para angustiarlo. Se dejó caer en la resignación mientras pensaba que, también tuvo un momento en el que pensó de esa manera, pero la niña frente a él estaba tratando de unirse a la clasificación. Justo después de la invencible comité número 1, Shairo, así, tomando nota de que se trataba de un problema, Sora decidió pensar en ello por ahora. Dicho esto, el segundo problema no era un problema en sí. Después de todo, era algo que se solucionaría si hiciera algunas preguntas, en otras palabras. ¿Dónde estamos? ¿Quién es esta chica y qué estoy haciendo aquí? En otras palabras, se trataba del asunto de que él no tenía ningún recuerdo. Respuestas. Punto. Sora refleja la prioridad de estos problemas mientras apretaba sus dientes. Es correcto, ¿verdad? Normalmente, se debería pensar sobre eso primero. ¿Qué es esta increíble historia sin sentido, idiota? De esta manera, si no conozco el nombre de la provisional número 2, no sería capaz de añadirla en la clasificación. De acuerdo, idiota. En ahí, ¿dónde estamos? Después de mirar la puesta de sol, Sora escuchó a la señorita número 1 Shairo, susurrando con ojos soñolientos. Dejando salir un pequeño miró alrededor de su entorno de nuevo. Al igual que ellos, los que estaban en el suelo fueron despertando sucesivamente. Jibril, Steph, Plum, Izuna, Ino, pero, después de haber visto a todos con caras de preocupación, Sora volvió a confirmar una vez más. De alguna manera, parece que el segundo problema no
no se resolverá incluso si tuviera que preguntarle a alguien, porque parece que nadie tiene recuerdos de eso. Él pensó, pero Jim, bueno, no sé qué ocurre, pero eso no es un problema, ya que eso no cambia el hecho de que hay un problema que no podemos resolver. Sora respondió con calma. Tomando la mano de Shairo para ayudarla a ponerse de pie, él miró a la número 2 que estaba frente a él. Incluso si él no sabía quién era ella, era fácil saber lo que era. Ese temor de sufrir una muerte no natural, como cuando un arma de grueso calibre te está apuntando, o como la primera vez que habían conocido a Jibril. Pero no había nada de eso en la niña flotando delante de él. Sora pensaba que la gente sentía lo mismo cuando se enfrenta a cosas como tornados o tsunamis. No había desesperación ni miedo a morir. Solo hubo confusión y una simple renuncia. Ni siquiera se permitía pensar en otra cosa. La sensación de una existencia que encarna a la naturaleza misma, el mundo, era una respuesta clara. Eso es un dios. Era la manifestación de todas las cosas de la creación, la cumbre de las 16 razas, Ixid, colocados en el primer rango, los dioses antiguos Old Daos. Pero, si eso es todo, entonces, es una historia simple, ¿cierto?, dijo Sora con exageración. ¿Dónde estamos? Estamos dentro de un juego. ¿Qué estamos haciendo? Estamos jugando un juego. Eso es todo. En cuanto a dónde se encuentra este lugar, es un lugar que conocían, así es, en tiempo pasado. Se suponía que estaban en la Federación del Este, en el jardín interior del templo de la sacerdotisa Miyeshiro, pero ahora había 7 puertas casualmente construidas ahí. Si miraban hacia arriba por encima de sus cabezas, podían ver una enorme tierra flotante que parecía tratar de cubrir el cielo. Ya veo, no hay ningún recuerdo de cómo inició este tipo de juego, pero todavía tenemos los recuerdos de cuando dejamos Elukia para venir a desafiar al dios antiguo. Así que, lo mismo ocurre con el comienzo del juego del dios antiguo, había una privación de memoria en las reglas. De todas formas, eso no es un problema. N no puede ser. Incluso una vez más me ha menospreciado el maestro, pero no es momento para que recuerdes el miedo. Es increíble cómo puedes permanecer indiferente delante de un dios antiguo. ¿De dónde viene toda esa confianza? Una voz colorida voló hacia Sora, quien se divertía como un niño en un tifón, pero sonrió con amargura. Una existencia trascendental que está más allá de la comprensión de un simple humano, superando a la desesperación y el miedo. ¡Guau! ¡Qué cosa tan aterradora! Pero, con respecto al simple humano, que era Sora, que no podía sentir nada. ¿Qué haría un nativo de la Tierra cuando le hace frente a los desastres naturales como tornados o tsunamis? Sacar su teléfono, tomar una foto y difundirlo en la red como si eso fuera un deber. Por lo tanto, Sora se acercó a la provisional número 2 mientras trataba de tener un pequeño ángulo de visión del supuesto dios, pero el dios antiguo, que estaba moviendo el pincel con ojos que no reflejaban nada sin decir una sola palabra hasta ahora, al detener el pincel ella habló, con indiferencia, sin emociones, sin vida, solo para confirmar. Condición para el inicio del juego. Primero, el recuerdo del desafío de las últimas 24 horas. Recolección, confirmado, con esas palabras que confirmaban su intuición. Solamente Sora y Shairo se reunieron y se rieron sin miedo. Ese dios, que simplemente estaba flotando en el aire, hizo que Jibril se pusiera muy pálida. Esta existencia no convencional, el dios antiguo, que desafiamos a un juego, ellos pensaron. Y las fichas, condiciones, de inicio eran, es decir, el equivalente a 24 horas de memoria. Era este tipo de situación. El pecho de Sora se llenó de expectación, excitado por un oponente digno. Pero, segundo, cuota provisional, la vida de la persona comúnmente llamada Maiko. Recolección, confirmado. Las condiciones se consideran cumplidas para el inicio del juego. Todos sus pensamientos se detuvieron después de escuchar esas palabras. Que, Miko-sama, fue ocultada por la presencia demasiado abrumadora. Justo por debajo del dios antiguo flotando en el aire, descubrieron un cuerpo acostado en una escalera de madera blanca. Ino gritó y corrió, dando una patada al suelo como si quisiera romperlo, y Suna lo siguió después. Ellos dos levantaron a la inmóvil e impotente Maiko, llamándola continuamente por su nombre, pero, con los 5 sentidos de las bestias guerreras, ya lo debían saber, incluso antes de correr. Si había una respiración en el cuerpo de Maiko, si había algún pulso, lo debieron haber notado desde hace mucho rato. Por lo tanto, era justo como el dios antiguo había dicho. Su vida había sido tomada. Era sin lugar a dudas el cadáver de Maiko. Exactamente qué ha pasado. Cuando las espaldas de Ino e Izuna empezaron a temblar, Sora desesperadamente intentó calmar sus pensamientos que eran casi un desastre. Cálmate. Los recuerdos son todavía aceptables, pero ¿la vida de Miko-san era también una ficha de inicio? No hay ninguna posibilidad de que tal condición sea aceptada. ¿O será que Miko-san así lo habría deseado? ¿O será que ahora el Sugoroku juego que ustedes deseaban a partir de ahora se considera iniciado y los reglamentos, reglas, serán revelados? Con una expresión que no parecía tener el más mínimo interés en ellos, no hacia cualquier cosa en el mundo, el dios antiguo habló con indiferencia, esencialmente desprovista de vida, con ojos que eran totalmente fríos. Cada uno de los 7 jugadores
jugadores posee un tiempo de existencia de su cuerpo que será otorgado como dados, divididos en porcentajes. 2. El titular de los dados solo puede avanzar la misma cantidad de casillas equivalente a la suma de los valores de todos los dados que ha lanzado. 3. Al lanzar los dados el resultado es al azar y después de lanzarlos, uno de los dados usados será retirado. 4. En caso de viajar juntos, después de decidirlo así, los viajeros solo se moverán acorde a los resultados del representante, una persona. 5. Si el número de jugadores que se mueven juntos es superior a 2, en general el número de personas viajando X por el número de asistentes serán retirados de todos los dados usados. 6. Desde el momento en que el juego comience, cada jugador tiene el derecho de crear 5-0 tareas 7. El titular de los dados que se detenga en cualquiera de las casillas se verá obligado a seguir las instrucciones de la tarea que contenga la casilla. 8. El titular de los dados no podrá avanzar hasta que la tarea sea cumplida o hasta que pasen 72 horas. 9. El titular de los dados podrá robar un dado al creador de la tarea al completarla. De lo contrario, uno de sus dados será robado en su lugar y se le dará al autor de la misma. 10. Cada tarea se mostrará en una valla publicitaria colocada en el borde de la casilla. 11. La tarea podrá, dependiendo de su contenido, cambiar el entorno de la casilla en cuestión. 12. Sin embargo, todas las tareas que incluyan alguno de los siguientes puntos serán invalidadas. 12. Las palabras que limiten la tarea a un objetivo específico. 12b. Instrucciones difíciles de entender por cualquier persona excepto por el autor de la pregunta, o imposibles de realizar por cualquiera de los jugadores. 12c. Palabras dirigidas al titular de los dados ordenándole avanzar o retroceder un número específico de casillas, independientemente del resultado de los dados. 12d. Palabras escritas en cualquier otro idioma que no sea el imaniti. 13. El titular de los dados que llegue a la última casilla será el ganador y llega como tal. El juego terminará. 14. El dios antiguo, yo, en cuestión tiene la obligación de cumplir con todas las peticiones del ganador que estén dentro del rango de posibilidades del dios antiguo. 15. Si todos los jugadores pierden todos sus dados o si se vuelven incapaces de continuar debido a la muerte, el juego finalizará. 16. Si todos los jugadores son incapaces de continuar, al dios antiguo se le garantiza el derecho de tomar cualquier cosa de todos los participantes, excepto del jugador que avanzó más. A. El tablero de juego es una imitación de la realidad, pero los eventos que ocurren son todos reales, incluyendo la muerte. B. Hay una persona entre los titulares de los dados cuyos recuerdos no fueron tomados, un traidor. Exactamente, sin esfuerzo alguno los reglamentos, reglas o lo que fueran, fueron vertidos directamente en el cerebro de Sora y en el de los demás. Maldición, ¿qué está pasando? En serio, ¿qué demonios sucede con esto? Oye, no seas perezosa y explícalo con tu boca. Incluso un dios tiene que hacer eso. ¿O acaso es realmente molesto? Sora habló ligeramente, sin embargo, su rostro se tiñó con una ansiedad que no podía ocultar. No era solamente en el rostro de Sora, porque cuando las reglas se vertieron en sus cerebros, todos reaccionaron de la misma manera después de que lo asimilaran. Se miraron con caras de desconcierto, preocupación y ansiedad, y en sus pechos. Es cierto, sus pechos, con 10 cubos blancos que habían aparecido en algún momento. Ya veo, justo como el dios antiguo, Spiritu, dijo, esto se parece a un Sugoroku. En esta espiral de tierra, juego de mesa, que se extiende por encima de nuestras cabezas, hay que lanzar estos dados blancos y movernos por las casillas. Cada vez que lancemos los dados, se perderá uno, y el que alcance la meta será el ganador, pero eso significa, ¿por qué lo hizo? Crear un juego donde los jugadores se matan entre sí. Originalmente, nuestras palabras fueron parte de su creación. Fue porque ella sabía lo que Sora pensaba dentro de su corazón, o tal vez era porque a ella simplemente no le importaba. El dios antiguo, ella, respondió al discurso de Sora con una mirada fría, con ojos que parecían mirar hacia abajo solo para ver una piedra que rodaba por delante de su pie, desinteresadamente y sin vida, pero, si son las palabras de un dios, entonces deberían saber que es demasiado para simples seres inferiores como ustedes. Esos ojos, sin duda habían mirado los cuerpos de Sora y Shairo, como si pudiera ver a través de los dos, o tal vez de algo o alguien que existe en el interior. Esos ojos que lo vieron por un momento, para Sora, esos ojos le eran familiares. Para un dios antiguo, esos ojos familiares estaban lejos de ser apropiados para alguien de una raza tan trascendental, pero tú debes conocer el peso de tus propias palabras, si tuvieras la sabiduría para eso, es decir, desapareció por un instante. El dios antiguo, ella, simplemente señaló con el pincel en su mano hacia el cielo. Voy a esperar en la meta. Vivan sus vidas predeterminadas arrastrándose por el suelo innecesariamente, entonces pueden subir. Después de esta declaración, su figura del dios antiguo desapareció junto con el cuerpo de Maiko, como si fuera una especie de sueño, como si nunca hubiera existido desde el principio tan fácilmente. Las únicas cosas restantes fueron las 7 personas, incluyendo a Sora, las 7 puertas y el silencio, la confusión, la sospecha, la impaciencia y
tal vez. Incluso la rabia invadieron el lugar y se fue acumulando. Aunque todo el mundo intercambiaba miradas de desconfianza entre sí, Sora se mordió las uñas y se preguntó de nuevo exactamente qué es lo que está pasando. En ahí. La voz de Shairo lo llamaba desde atrás, pero él ni siquiera podía permitirse el lujo de responder. Sora estaba vertiendo una gran cantidad de sudor mientras analizaba las reglas en muchas ocasiones, una y otra vez. Ciertamente, había una gran cantidad de cosas que le hizo sentir que algo estaba mal, pero era raro desde el principio. Maldición. En ahí, oye, en ahí. En este juego, si no robas los dados de los demás, entonces es teóricamente imposible llegar a la meta. Si una persona escribe 50 tareas, entonces el número total de casillas será de 350 más la casilla de inicio. Pero si el número de dados disminuye cada vez que se lanzan, entonces, aunque lograran conseguir resultados de 6 en todos sus lanzamientos, el límite sería de 324. Y más aún, cuando están en el caso del dilema del prisionero, no hay ninguna otra opción disponible, más que el de robar los dados de los demás. Exacto, si no robas la vida, dados, de otra persona que está dividida en 10 partes, dados, no se puede llegar a la meta. Entonces, para empezar, en ahí, si continúas ignorando a Shairo, si no respondes, entonces yo. Se supone que es un juego donde el oponente es un dios antiguo, ¿de acuerdo? Y lo más importante, ¿cómo es que llegamos al punto en el que el dios antiguo es el Game Master? Algo así como hacer que los jugadores se maten entre sí. Tal desarrollo es. Shairo, levanta la falda y baja las bragas. Bien, si Ni-chan quiere ver eso, aquí está la respuesta. Ella respondió a la urgente situación que prevalece sobre todas las crisis. Eso es. En otras palabras, para proteger la castidad de su hermana pequeña, Sora volvió en sí al mismo tiempo que terminaba todos sus procesos de pensamiento, apagado, causando incluso una onda de choque. Entonces, cuando Shairo bajó las bragas de Steph, justo en el momento en que la falda obedecía a las leyes de la gravedad, en ese milagroso momento, él pulsó el botón X sin vacilación dentro de su cerebro. Y entonces Sora grabó la escena actual profundamente en su corazón. ¿Qué es lo que haces tan de repente? Dejando a un lado a Steph, quien soltó un grito que resonó en un instante y que apresuradamente levantó su ropa interior mientras presionaba su falda hacia abajo. La gran persona, hermana menor, que le hizo ver el Xanadu Utopía, habló sin expresión. No dijiste las de Shairo. Ah, eso es correcto. Ni-chan se dejó engañar por completo. Ya sabes, jajaja, esta compañera. Unos artefactos con diseño similares al de las agujas cayeron sobre Sora, que estaba en un buen estado de ánimo, tanto que incluso había olvidado la situación. Él repetidamente continuó presionando sin descanso el comando recordar dentro de su cerebro. Por mucho tiempo, Sora reproducía en forma de bucle el recuerdo del Xanadu y no mostró ningún signo de darse cuenta de ello. Steph, finalmente dejaste de ocultar el hecho de que eres una exhibicionista, ¿verdad? No, no me molesta en lo absoluto. ¿Ves? Ella se colocó detrás de mí y me desnudó contra mi voluntad, ¿sabes? Estaría bien si no trataras de ocultar tu corazón, ¿ok? Con los 10 compromisos, ella, Shairo, no podría quitarte la ropa si no se lo permitieras o no lo aceptaras, aunque sea subconscientemente, y como tal, era algo que deseabas, ¿sí? Con una voz similar a la de Buda que molestaba a las flores de loto, Sora finalmente hizo una señal con las manos, pero, de repente, se detuvo. Espera, o mejor dicho, ¿por qué Steph está aquí? Decir, ¿por qué estás aquí después de haber hecho algo así? Eso es acoso. No es así. Ella afirmó con lágrimas en los ojos, pero Sora simplemente la ignoró y se dio la vuelta, devolviendo la mirada a aquellos que lo observaban en el siguiente orden. Shairo, Jibril, Izuna, Ino, Plum, Enayai, ¿estás calmado? Shairo, ¿podría ser que Ni-chan se tardó demasiado en darse cuenta? Sora dejó escapar una sonrisa, resoplándose a sí mismo, pero Shairo le devolvió una sonrisa con una cara que no tenía el más mínimo rastro de nerviosismo. Explicando el juego, él estaba deprimido porque era lento en su propia área de especialización. Shairo dijo, Shairo tampoco entiende la situación, pero no había nada de qué preocuparse si se trataba del campo de especialización de su hermano. Si se trata de lo habitual en ahí, entonces todo estará bien. Así que, diciendo eso, Shairo tomó sus manos y con ese sentimiento, Sora comenzó a pensar seriamente. Se dio cuenta de que era un idiota, o tal vez estaba muy orgulloso de eso. No solo eso, si era sobre el grado de idiotez, entonces era incluso su propio orgullo por él. Simple hecho de que nadie podía igualarlo. Esto es como yo. Incluso para una situación así, ¿cómo es que me dejé llevar? ¿Por qué me lo tomé tan seriamente? De acuerdo. Sonriendo amargamente ante la situación, finalmente logró comprender la situación. Sora se giró hacia Steph. Siento que no tengo la necesidad de preguntar esto, pero ¿tú siente? Yo no entendí las reglas. Está bien. Lo siento. Siendo aún más cautelosa, Steph gritó mientras presionaba
presionaba su falda hacia abajo. Sonriendo ante tal hecho y con una confianza fuera de lugar que ahora parecía confiable, Sora continuó. Básicamente, se trata de un Sugoroku. Tú lanzas tus dados y avanzas por esa cosa que está sobre nuestras cabezas con el objetivo de llegar a la meta. Y por lo tanto, hablando de los dados, estos disminuirán uno por uno cada vez que los lances. Sí. Una vez dicho esto, Sora agarró uno de los cubos blancos que estaba ante su pecho, un dado. Después de lanzar este dado, seguramente obtendrías un resultado aleatorio. Sobre esto, esta es la edad, básicamente, es tu vida, ¿de acuerdo? Sí. Steph se congeló, pero Sora continuó hablando como de costumbre. Si estos llegan a 0, estás muerta. Sueño eterno, ascenso al cielo, últimos momentos, algo como eso, ¿puedes entenderlo ahora? Sí, no está del todo claro, ¿cierto? Vamos a morir. Las reglas dicen tiempo de existencia de su cuerpo. El término correcto debería ser desaparición. En otras palabras, se supone que es un juego donde se apuesta la esperanza de vida útil, pero ella, Jibril, no tiene una vida, no es una mortal así, que eso no es un problema. De todos modos, uno puede imaginar lo que sucedería si su tiempo de existencia, si su edad llegara a 0. Así que es absolutamente imposible llegar a la meta con solo 10 dados. Por eso, no hay más remedio que aumentar el número de dados. Si incluyes la casilla de ascenso, serán 351 casillas para llegar a la meta. Solo se puede llegar a la casilla 324 con el mejor resultado posible, y aún así no será suficiente para llegar a la meta. Por eso, tenemos que usar las tareas para robar los dados de los demás, ¿lo entiendes ahora? En resumen, este juego fue diseñado para que robemos la vida, dados, de los demás. No hay otra manera de avanzar, excepto matarnos indirectamente unos a otros. Sora resumió las reglas, los ojos de todos se afilaron mientras se miraban entre sí. Es un juego contra un dios antiguo, pero, aún así, no había otra manera de ganar además de vencer, matar a los otros jugadores. Pero, no se burlen de mí. No hay ninguna posibilidad de que yo aceptara algo así. ¿En serio? Nadie quiere morir, yo tampoco quiero morir. En serio, es por eso que vamos a hacerlo de esta manera. Steph gritó después de que ella comprendiera la situación, pero Sora siguió riendo. Es muy sencillo, dejen las tareas en blanco y que una persona reúna 9 dados de cada persona. No hay ninguna regla que prohíba la transferencia de dados. Así que, de esta manera, será la sorprendente aparición de un portador de 64 dados. El valor más alto con un solo lanzamiento será de 384, así que si no se tiene cuidado, es posible llegar a la meta con solo 2 lanzamientos. Nadie va a llegar a 0 y nadie va a morir, eso está bien para mí, ¿de acuerdo? Adelante, pueden arrodillarse ante mí si lo desean. Ahora, por primera vez, estoy en una posición en la que realmente creo que podría hacerlo. Steph dijo eso, siendo increíblemente simplista, aunque parecía que en verdad lo haría, pero, maestro, eso no sería imposible si el traidor no es identificado. Exactamente, no había ninguna posibilidad de que el maestro, Sora, no se diera cuenta. Lo que Jibril había presentado con timidez era exactamente eso, la verdadera identidad de esa paranoia. Hay una persona entre los titulares de los dados cuyos recuerdos no fueron tomados, un traidor. Es un juego que comenzó con el acuerdo de borrar los recuerdos antes del juego como condición. No significaba nada, pero básicamente era algo que solo el traidor conocía. Como nadie había confesado, las intenciones del traidor eran claras. Engañar a todo el mundo solo para ganar, literalmente, un traidor. ¿A quién le iban a dar los dados? No, lo fundamental aquí era algo mucho más importante que eso. La situación en la que todo el mundo reconociera la vida de Maiko como una ficha de inicio ya era imposible. Si no fuera por los recuerdos del traidor que estaba conspirando contra todos, incluso la condición de victoria podría cambiar. Sora también cometió el error de pensar en un enorme punto irrelevante, pero, sobre eso, no hay ningún problema en lo absoluto. Sora se despidió con una sonrisa en un instante, y no solo Jibril, sino Ino, Izuna y Plum también, no. Incluso Shairo también, levantaron sus cejas por la sorpresa y solo Sora sonrió con amargura. Ya veo, así que hay un traidor. Ese tipo de escenario, cliché, usado en exceso, donde incluso podemos ganar si trabajáramos en equipo, pero no se puede cooperar con los demás, en el que todos se vuelven paranoicos, mientras levantan pensamientos de sospecha, mientras piensan quién es el traidor, destruyendo sus lazos de amistad, donde todos se autodestruyen. Deben haber esperado ese tipo de garantía estándar, teoría, en el serio desarrollo de un juego de la mentira. Entonces, yo realmente lo siento mucho, él pensó. Sora había recuperado su expresión habitual y se rió, ridiculizando todo de ese desarrollo que fue precisamente imposible. Esa garantía, teoría, fue lo primero que debía descartarse en primer lugar, ya que estas personas habían optado por participar. Incluso en el caso de Sora, que era así desde que nació y que solo podía vivir de esa manera, por lo que se rió usando su nariz. No tengo ni idea de lo que es esa garantía, teoría. ¿Quién es el traidor? Me pregunto yo, no importa. Cualquier persona está bien, porque no me importa de todos modos. Francamente.
rápidamente, porque es una molestia. Supongamos que yo soy el traidor, es verdad. Sora había interrumpido todo y anunció lo siguiente con una gran sonrisa. Hubo un silencio más profundo que el océano. Interpretó ese silencio aturdido, confuso y suspicaz como una insatisfacción. Sora continuó. ¿Creen que no voy a traicionarlos solo porque estamos jugando juntos? Entonces, como prueba, voy a pensar en ello a partir de ahora, así que esperen un poco. El autoproclamado traidor imponentemente declaró eso mientras lloriqueaba y usaba sofismas. De todos modos, el traidor es uno de los que está tramando algo con el fin de dejar a todos fuera para que solo él pueda ganar. Cierto. Después de recuperar el aliento, miró los rostros de todas las personas que se alineaban alrededor de él, en orden. Entonces, en primer lugar, Izuna es inocente. Blanco. No hay ninguna posibilidad de que pueda ganar contra mí o contra Shairo cuando se trata de engaños y exclusiones. Asterisco contraerse asterisco. Las orejas de Izuna temblaron ligeramente y sus ojos se abrieron. El anciano también es inocente. Blanco. No hay ninguna posibilidad de que tengas las agallas para usar la vida de Miko-san solo para vencerme. Asterisco Pachi asterisco crepitaciones viajaron a través de los lentes de Ino y su rostro se puso rojo por la ira con una vena saliendo de su frente. Plum también es inocente. Blanco. No hay ninguna posibilidad de que una persona que ha perdido anteriormente contra nosotros esté dispuesto a correr el mismo riesgo. Asterisco es Yuyu asterisco los ojos de Plum se afilaron lentamente y sus labios se torcieron ligeramente. Jibril también es inocente. Blanco, ya que Shairo y yo le pediríamos que confiese. Incluso, no hay ninguna posibilidad de que pudiera pensar en algo tan aterrador como matar a su amo, quien es Sora-sama. Saieto. Sí, los ojos de Jibril se abrieron, pero ella mostró una sonrisa insegura. Y tú eres la excepción, excluida, ni siquiera vale la pena pensarlo. Hecho comprobado. Espera un segundo, ¿por qué soy la única persona de la que no te preocupas? Y, por último, Shairo y yo que somos dos personas como una sola. Por lo tanto, todo lo que dije es bastante satisfactorio. Me pregunto, al darse cuenta de las intenciones de su hermano, Shairo reveló una ligera sonrisa. Exacto, esto es un juego. La posesión o la falta de recuerdos no importan en lo absoluto. Había un sinnúmero de cosas que se podría decir. Por ejemplo, Sora tiene 18 años y es virgen. No había ninguna posibilidad de que, en particular, pueda sostener el engaño correctamente, o algo por el estilo. Todo es decidido con juegos, en el mundo encima del tablero de juego, este mundo. En este mundo que creó Tete incluso dijo que era una utopía que Sora y Shairo habían visto en sus sueños. Este mundo, este desarrollo adapta mucho mejor un juego de la mentira. Es cierto que era lo mismo que tiene de malo tratar de ser un francotirador confinado, hacer caso omiso de las reglas. Eso es lo que es. La contradicción es un juego contra un dios antiguo, donde los jugadores tienen que matarse entre sí. Es por esto que se ha demostrado que es un juego de colaboración, un juego en el que podemos ganar si logramos confiar en los demás. Así que relájense y dejen sus tareas en blanco y denme sus dados. No, permítanme decirlo de una manera más cortés. Entonces se detuvo y comenzó a gesticular como un actor de teatro pretencioso. Y ahora, con una buena voz y con una sonrisa que hasta un dios encontraría amable. Cooperen conmigo para que yo pueda ganar. Denme toda su vida, dados, mis servidores, como prueba de su confianza. Después de que Sora dijo eso, todos llenaron sus tareas una tras otra. Luego fueron a las habitaciones de las puertas que los separaban. Después de salir de ella, Sora rió con indiferencia. Este juego es muy simple y no importa quién sea el traidor. Jugamos con personas conocidas después de todo a causa de esto. Pueden sinceramente creer que voy a traicionar a todo el mundo, ¿verdad? No se olviden de activar la campanita para que YouTube los notifique de los nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.